En este video podremos observar todos aquellos acontecimientos que sucedieron hace tiempo atrás. Estos se tratan de los aspectos políticos, jurídicos e ideológicos. Tal vez no los encontremos en la actualidad de la misma manera, pues fueron modificados por la ley. También observaremos la época colonial, que captó desde los años 1521 a 1821. Estuvo caracterizada por una dominación española absoluta, donde existía discriminación hacia los indígenas, prohibiéndoles sus derechos y denigrándolos a puestos mucho más bajos que los españoles. Pero a pesar de todo esto, hubo un choque cultural que dio pie a la creación de nuevas costumbres, tanto sociales, culturales, económicas y políticas. En aspectos sociales hubo una mezcla de razas. Esto quiere decir que había relaciones entre diferentes clases sociales. En esta época había diferentes estratos sociales: la clase alta, que eran los adinerados o con títulos nobiliarios; la clase media, que eran los dueños de pequeñas haciendas y profesionales en carreras como medicina y abogacía; y la clase baja. Los miembros de esta clase se trataban de aprendices, sirvientes y marineros. Primera parte del proyecto. En esta ocasión hablaré acerca de las culturas prehispánicas, sus costumbres sociales, culturales y educativas. Costumbres culturales. Algunas de estas son los voladores de Papantla. Todos hemos visto alguna vez cómo desde lo alto de un poste, sujetos de los pies, comienzan a descender rítmicamente. El maíz en nuestra alimentación. El maíz es lo más importante en nuestra alimentación. Lo usamos de muchas maneras: tamales, bebidas y, lo más importante, la tortilla, misma que usamos como cuchara, servilleta y para envolver alimentos. El maíz no es una costumbre de hoy en día. Se usa desde la época prehispánica por las etnias que habitaban México y era considerado un grano. Costumbres sociales. La celebración a las quinceañeras. Lo más probable es que la costumbre proviene de las grandes culturas precolombianas, aztecas y mayas de México, que realizaban los ritos de pubertad para indicar la entrada a la vida adulta y la aceptación de responsabilidades de las mujeres. Era costumbre se hacía para casar a la niña con un hombre que le diera beneficios a la familia. La celebración de bodas. Una boda maya comienza presentando a los novios ante las 7 direcciones. Antes de que los tiempos modernos llegaran al hombre, los mayas creían que las direcciones eran mucho más que puntos de orientación, eran los hogares de sus deidades y de esa manera se representaba en el mundo. En la actualidad, la celebración de bodas aún continúa, solo que con ciertos cambios conforme fueron avanzando los años y se fue modernizando. Costumbres educativas. La educación entre los mayas empezaba en el hogar y estaba a cargo de los padres, y luego era continuada por otras personas y ciertas instituciones. En la actualidad, a lo largo de nuestra vida, hemos escuchado esta frase por lo menos una vez: la educación viene de casa. La educación empieza a fomentarse desde casa y se fortalece en la escuela. Los maestros nos ayudan a practicar los valores e implementarlos a lo largo de nuestras vidas. En la educación estética era importante el baile en todas las ceremonias, igual que en la actualidad. Los escribientes, escultores y arquitectos, de allí las obras majestuosas que aún en la actualidad podemos admirar. Cuando las instituciones educativas tienen alguna ceremonia, evento o festejo, por lo regular hay un baile en algún momento del evento, ya que es un arte muy bonito y entretenido para los espectadores, que es algo similar a la costumbre prehispánica antes mencionada. Segunda parte del proyecto. En esta segunda parte observaremos las costumbres económicas, políticas y jurídicas que continuamos practicando en México desde la conquista de los españoles. Como primera actividad económica encontraremos la agricultura, pues aún lo encontramos en áreas rurales y en cadena le acompaña el comercio, que fue otra de las actividades más importantes y que permitió crecer la riqueza en la población indígena, que actualmente se da de forma internacional. Se rompió también, por después de siglos, el feudalismo y se le dio paso a lo que hoy conocemos como capitalismo. En el sector político, observamos que al llegar los españoles, se dieron cuenta que habían distintos pueblos, y cada uno con su distinto gobierno, lo cual sucede actualmente. Cada estado tiene su gobernador, y cada ciudad su presidente. También se pagaba por una protección, en este caso, los esclavos, que en la actualidad lo hacemos con impuestos para asegurar una vivienda y servicios básicos, tales como luz, agua, teléfono, etc. En el sector jurídico se controlaba el poder monarca y se moderaba en atención a la justicia. Actualmente lo observamos de la misma forma. También tenían un tribunal en cada capullí, denominado Tlocatelcatl, para casos menores. Al día de hoy, contamos con un tribunal que se hace cargo de juzgar y hacer que se cumpla el acto penal determinado. Como mencionamos, cada uno de estos factores
se han ido relacionando con la actualidad y es por lo mismo que aún lo encontramos en el presente. Tercera parte del proyecto, social, la mezcla de razas. La división de clases sociales era primero los peninsulares, los criollos, los indígenas y por último están los negros y chinos. En la actualidad observamos que la sociedad está tan mezclada que nos podemos dar en cuenta los apellidos o por creencias sabemos que algo nos conecte con algunas otras personas de diferentes descendencias. Estratos sociales. Se dividía en clase alta, los ricos, clase media, los que no eran ni ricos ni pobres y la clase baja, los pobres. Aún seguimos contando con estos estratos que se basan en cuánto dinero tienes, aunque ahora todos tenemos las mismas oportunidades. Cultural. Día de Muertos. Las culturas compartían la creencia de que existía una entidad inmortal que da conciencia al ser humano y que después de la muerte continúa su camino en el mundo de los muertos. Es memorable que en todo México festejamos a nuestros difuntos muy queridos, el cual tiene una gran trascendencia y siempre se ha tenido una idea específica en la estructura del altar. Gastronomía. Con la llegada de los españoles, su gastronomía influyó mucho en la nuestra, mezclando y creando recetas nuevas, ya que llegaron diferentes animales, hierbas y semillas. Este mestizaje culinario se dio en todos los niveles sociales. Económico. La ganadería. El tener una hacienda y poseer estos distintos animales era una gran muestra de poder, ya que estos se vendían y dejaban una buena ganancia. Actualmente la ganadería es una de las actividades más importantes en el país, pero esta se debe hacer con frecuencia moderada ya que podemos extinguir ciertas especies de animales. Comercio. Sabemos que desde antes de la época colonial existieron inicios del comercio, pero eran intercambios más sencillos de los cuales constaban de semillas y cosas pequeñas. Actualmente le llamamos intercambio, que también es el conocido comercio a la venta de artículos del hogar, alimentos, vestimenta, etc. Política. Los gobernadores tenían la misma función que virreyes. Estos se encargaban de los pagos de tributo y ver que en las ciudades estuvieran en orden. Los gobernadores siguen existiendo, se hacen cargo al igual que antes de los estados y tienen como deber el coordinar el estado. Cabildos. Era un organismo dedicado al gobierno de la ciudad de la América Hispana. En teoría estaba elegido por los vecinos, pero estuvo muy mediatizado por los virreyes. Seguimos contando con este grupo que está formado por un alcalde y varios concejales y que se encarga de administrar y gobernar un municipio. Y por último, en la cuarta parte del proyecto, en el aspecto político, está la Constitución de Apatzingán. Este texto constitucional fue promulgado el 22 de octubre de 1814 por el Supremo Congreso Nacional Americano, o Congreso de Anáhuac. Es considerada la primera Constitución de México. Fue titulada como Derecho Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. Tomó como base los principios de la Constitución de Cádiz. En el presente, este texto sigue siendo una base para nuestro gobierno y llevar una sociedad tranquila. También se encuentra la Ley para el Uso de Armas. Anteriormente, cualquier persona tenía a su alcance un arma de fuego. El principal punto de esta era sentirse seguro ante las inclemencias y situaciones que se vivían en aquellos momentos. En la actualidad solo se sigue viendo este tipo de defensa en los policías o soldados. En el aspecto jurídico está la división de poderes. Morelos tomó las ideas propias de la clase media y las pretensiones del campesinado y las plasmó en sus sentimientos de la nación. El 14 de septiembre de 1813 se dividieron los poderes en legislativo, ejecutivo y judicial. Quedaba proscrita la esclavitud y la distinción de castas, entre otras cuestiones. Actualmente en nuestra forma de gobierno seguimos contando con la división de poderes en legislativo, ejecutivo y judicial, donde cada uno tiene sus funciones y personas que están dirigiendo esos poderes. Por último, en el aspecto ideológico se encuentra el liberalismo. Las ideas liberales, al llegar a Nueva España, encuentran un campo fértil para su aplicación, en donde aportan un marco teórico a las necesidades ya existentes en la colonia. La ideología liberal llega a poner nombre, a justificar argumentos y a pulir parte de lo que ya existía. Entre las características particulares del liberalismo adquiridas en la Nueva España se observan el derecho a la propiedad privada, a la igualdad, el derecho a la libertad económica, la soberanía popular, la razón, la revolución, la libertad de imprenta y por último, la religión. En Nueva España no se busca esa ruptura con la tradición. La fe está tan arraigada que tanto colonialistas como insurgentes e incluso liberales abrazan la defensa de la religión católica. Gracias a la adquisición de estos podemos gozar de ellos hoy en día sin ningún problema. En nuestra conclusión, México ha cambiado mucho en distintos ámbitos desde la independencia, como decir que el nombre de México cambió. Se podría decir que todo el país ha cambiado en distintas revueltas, presidentes y sucesos que han pasado. En 1810, México tenía más territorio del que tiene actualmente, antes de la independencia. El territorio mexicano se dividió en 24 intendencias y después en 19 estados y 4 territorios. La bandera de México ha sufrido un total de 7 cambios. Ha estado regida por 4 constituciones. Ha tenido 62 presidentes, 6 virreyes y 2 emperadores.
la población aumentó un 1.8%. El pensar que el país vivió bajo dominio español y que tuvo que pasar mucho tiempo para que se liberaran de ellos nos hace reflexionar del México contemporáneo.